Muy buenos días, hermanos y amigos. Es un gusto compartir con ustedes esta reflexión bíblica. Y como ya muchos lo saben, estamos en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23 y versículo 32. Allí va el Señor Jesús camino a la cruz. El título de esta reflexión es El Rey en la cruz. En el versículo 32 nos va a hablar de las personas, de los dos personajes que iban a estar clavados, uno a la derecha y otro a la izquierda, a la cruz del Señor Jesucristo. Entonces el versículo 32 nos dice así, Lucas capítulo 23, versículo 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Bueno, aquí nos da la característica de estos dos, lo que habían hecho. Estos en realidad sí eran malhechores. Estos eran salteadores o bandidos. Pero ¿qué papel harían ellos en la comedia burlesca que tendrían montadas las autoridades, los gobiernos y las personas que injuriaban al Señor Jesús camino a la cruz y estando clavado allí? Así es de que el versículo 33 nos dice que y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Nos habla del lugar. El lugar, algunos estudiosos nos dicen que quizá quedó al norte de Damasco, en la calavera, o el Gólgota en arameo, o Calvario en latín, y se cree que era un terreno que tenía como una forma de cráneo. Otros, por otra parte, dicen que era un campo de ejecución, donde abundaban los huesos esparcidos, pero quizá esta observación es menos probable, ya que los judíos tenían cierto celo con los cuerpos ejecutados y con tocar muertos y con todo lo que la ley les a ellos y a nosotros también pues nos enseña en cuanto a esta situación de estar cerca a cadáveres o a huesos. Entonces, en realidad, pues nos inclinamos más porque sea un campo en forma de cráneo. Y hasta allí llegaron a este lugar tremendo y horrible de ejecución. Ejecutar a una persona en la cruz en realidad no era algo que se inventaron con el Señor Jesús, no. En realidad quizá data del siglo cuarto antes de Cristo con los persas, porque también la historia nos dice que Darío crucificó aproximadamente 3000 babilonios. Bueno, Alejandro Magno crucificó a más de 2000 en Tiro. Y Alejandro Janeo también crucificó a 800 rebeldes, nos cuenta esto la historia. En realidad era una tortura brutal, tan brutal que también la historia dice que en el año 70 se acabó la madera. Los romanos acabaron la madera de crucificar tantos judíos. Era una tortura horrible. Era una situación tremenda la que iba a vivir el Señor Jesucristo. Y allí estaba. El versículo 33 nos dice que le crucificaron allí. En otras porciones, en otros evangelios, desde los puntos de vista de otros escritores evangelistas, nos hablan acerca de más detalles que deberíamos estudiar en otro tiempo de reflexión. Jesús decía, ya clavado en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué expresión tan importante que el Señor nos permite observar aquí. También tuviéramos mucho tiempo para estudiar esta importante expresión. Una extensión de perdón, aunque ellos sí sabían lo que hacían. Si tú y yo observamos el capítulo 5 del libro de Levítico, te vas a dar cuenta que en realidad nadie está inocente delante de Dios, pero aún así el Señor Jesús expresa un perdón, extiende un perdón a estos que le estaban trayendo tanto dolor y esta brutal condenación. Bueno, en el versículo 34 también nos dice que repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. De esta manera cumplirían lo que David escribiría en el Salmo 22. La ropa
del condenado, del crucificado, se cree que pasaba a ser propiedad del pelotón. Así es que repartieron sus vestidos, pero cuando llegan a la túnica, para no partirla, para no romperla, para no dañarla, dice, ¿de quién será más bien? Vamos a echar suertes, cumpliendo así el Salmo 22. En el versículo 35 nos dice que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y aquí vamos a ver 3 veces el Cristo, el Mesías, también el ungido. Vamos a ver en el versículo 37 que dice el rey y en el 38 también dice el rey. Bueno, ellos se burlaban, como si la injusticia y tremenda crueldad causara algún tipo de comedia. Bueno, vamos a observar más adelante que cuando hubo el terremoto y las tinieblas y la gran oscuridad, creo que su risita se les terminó. Querido amigo, si usted se ha burlado del Señor, quiero repetir una palabra, que el Señor te perdone porque no sabes lo que haces. Pero su risa se puede convertir en lloro si no viene a los pies de Cristo. La crucifixión de Jesús para nada era una comedia. Aquí estaban unos burlándose, unos diciéndole, sálvese a sí mismo, si usted es el Cristo, el escogido de Dios. Bueno, una crueldad tremenda. Y todos los derechos violados en la persona del Señor Jesucristo. El versículo 36 nos dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, ¿sí? Y diciendo también, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Esa era la afirmación. Una y otra vez estaban afirmando totalmente la verdad, pero no la lograron discernir. Ellos le pasaron vino avinagrado de baja calidad, era lo que ellos tomaban. Pero también en un acto simbólico, esos malhechores por los que Cristo también murió, bueno, vamos a ver en nuestra próxima reflexión que uno de esos cambia de actitud gracias a la obra redentora del Señor. Y bueno, va a ser salvo, pero es tema de nuestra próxima reflexión. Así es de que estos 2 hombres también simbolizaban al rey, con un servidor a la derecha y otro a la izquierda, 2 de alto nivel. Y también le pasaron la bebida del rey, pero todo esto era en un ambiente de burla, en un ambiente de injusticia, en un ambiente de crueldad, cual no hubo ni habrá jamás. Dice el versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía, este es el rey de los judíos. Era una afirmación ciertísima. ¿Por qué? Pues los crímenes del ajusticiado se escribían en un letrero que primero, camino a la cruz, colgaba del cuello, pero después se clavaba en la cruz encima de su cabeza. Esa era su causa, ese era su crimen. Es por esto fue que le crucificaron. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Bueno, queridos hermanos y amigos, hasta aquí dejaremos. Pero la cruz no demostró que Jesús no era el Mesías. Al contrario, demostró que sí lo era. Y los sufrimientos de Jesús no fueron únicos. Más bien, lo que logró ese tremendo sufrimiento sí fue único. Querido amigo, venga a los pies del que está clavado en la cruz, del hombre que fue a la cruz de manera inocente, pagando y derramando una sangre pura por sus pecados y por los míos. Es la invitación de esta mañana, querido amigo. Y hermano, tenemos en la persona del Señor Jesucristo y en la cruz nuestra más grande fortaleza y nuestra más grande victoria. Buen día, bendiciones, nos vemos en una próxima reflexión en el Evangelio según San Lucas. Buen día.